Bueno, y arranca nuevo mes y arranca, por supuesto, una nueva propuesta en el Centro Cultural Leonardo Fabio, en cine, en música también, pero en este bloque nos vamos a ocupar puntualmente del cine, de la programación que tiene nuevas propuestas y puntualmente, bueno, el cine por la diversidad, el cine Club El Filo y también otra cuestión de la que nos va a hablar el coordinador, el programador del Centro Cultural Leonardo Fabio, Gastón Molayoli. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Paula. Sí, la verdad es que arrancó un mes como súper intenso porque a la programación del Cine Club El Filo habitual, que este mes le dedica como una segunda parte al cine distópico, es decir, toda una serie de películas que plantean un escenario no muy optimista. Se le agrega también como un mes dedicado a cortometrajes. Entonces, con Marcos Altamirano, que estamos organizando el ciclo Cine por la Diversidad, hicimos una selección a partir de algunas muestras anteriores, de la muestra de cine independiente y algunos festivales que él había visitado, para recuperar algunos cortometrajes tanto de la muestra de cine independiente, como te decía, que ya este año va a llegar a su 5ª edición, como así también de Mirada en Cortos o una selección que nos envía la Universidad de Cine de Buenos Aires. Así que va a ser un mes como súper interesante, bueno, porque el cortometraje es un formato no habitual. Ya lo hemos conversado en otro momento, o por lo menos no sé si no habitual, pero sí que no tiene una distribución y una circulación por ahí muy asentada. Y nosotros, como todos los primeros jueves de cada mes, empezamos un ciclo dedicado especialmente a recuperar un cine que ya para muchos quedó demasiado viejo y que no merece ser revisado. En esta ocasión decidimos cambiar la programación que veníamos pensando para el mes de septiembre, porque hace casi un mes se murió Lauren Bacall, la gran actriz norteamericana, que durante 11 años fue esposa de Humphrey Bogart. Así que decidimos hacer un ciclo con las 4 películas que ambos protagonizaron juntos como pareja. Empezamos con Tener y no tener, que es la primera película que ellos hacen juntos, una película en la que ella tenía tan solo 19 años, había sido modelo hasta ese momento. Howard Hawks, el director de esta película, la encuentra, se la conoce a partir de esa revista, pide por favor que se la presenten, que se acerque a un casting, y a los 2 años de ese encuentro decide incluirla en esta película Tener y no tener, en la que Humphrey Bogart, ya un actor en ese momento consagrado de 45 años, interpreta a un hombre que en un periodo muy complicado económico tiene un barco y lo alquila para determinados trabajos, un contexto de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, necesita el dinero y además por por ahí cierto compromiso político decide colaborar con un grupo de personas que quieren llevar a alguien que se está exiliando del país. Lauren Bacall aparece así como medio pareciera de la nada en cada una de las películas en las que ellos actuaron juntos, aparece como para dificultar la vida de Humphrey Bogart o para mejorarla. En la mayoría de los casos termina como derivando en un cierto romance, en algunos casos turbio, porque está envuelto además en una trama policial, pero siempre es muy interesante ver esa dinámica, porque bueno, se suele decir que las películas, por más que sean ficción, en general también son, o en algún sentido son documentales de su propia realización, y cuando hay una dinámica tan estrecha entre 2 actores como la que implica una pareja, está bueno también observar cuáles son la pareja eterna le pusimos. La pareja, sí, le pusimos porque además es una de las parejas más emblemáticas de la historia del cine. Más allá de que hayan sido pareja en la vida real, es como que logran ambos, eran 2 actores muy intensos. Humphrey Bogart en ese momento, te decía, ya había hecho algunas películas, ella debutaba con Tener y no tener, y es como que es una dinámica súper intensa la que se genera. Uno rara vez se queda observando el trabajo actoral en las grandes películas, porque uno como que trata de observar la globalidad, la totalidad de cómo se va
desarrollando la trama y cuáles son las ideas que... Y además que me contabas cómo fue captada ella por su belleza como modelo, digo, es todo un desafío que también haya sabido actuar también. Que claro, también. Yo creo que en esa película hay una anécdota muy linda, y es que ella era como muy tímida, era la primera vez que actuaba frente a una pantalla, y que por su misma timidez a veces como que trataba como de mirar como medio de reojo a la cámara, a veces como que no se ponía muy de frente, y eso en la película en realidad termina funcionando como contrario a lo que ella está sintiendo, porque al personaje le da una seguridad y un misterio y una ambigüedad que es como muy difícil de encontrar. Una mujer como ella, súper alta, que debe haber sacado 20 centímetros a Humphrey Bogart, con esos ojos gigantes, la verdad que bueno, llama mucho la atención y tiene una presencia muy fuerte. Y en las otras 3 películas que vamos a pasar, también tiene una participación casi de coprotagonista. En ninguna de las 4 ella es una actriz secundaria o un personaje más. Y la otra peli que me parece que hay que destacar, y que seguramente vamos a estar viendo el tráiler en un ratito, es El sueño eterno, en la que Humphrey Bogart interpreta a un personaje muy conocido de la literatura del policial negro, como es Philip Marlowe, un personaje de Raymond Chandler, que en este caso es contratado por un magnate que supuestamente está preocupado por la adicción al juego de su hijo, pero en realidad de su hija, pero en realidad está preocupado por otras cosas. Entonces como que la película va derivando en una trama policial bastante oscura, como el género lo indica, y en esa trama también, bueno, conoce a Lauren Bacall. Esa es una de esas pelis que marcó también la historia del cine, marcó el género, y que vale la pena ver muy despierto, porque pasan muchas cosas. Yo creo que más allá de que uno pueda seguir la totalidad de la trama, que es bastante enrevesada, se cuenta que incluso a veces el director lo llamaba al escritor de la novela para preguntarle algunas cosas que no comprendía, y que el mismo escritor le decía: en realidad yo tampoco sé qué papel cumple ese personaje, qué hizo, quién mató a ese, pero bueno, claro, es como una parte, es como parte del misterio, y es una elección también que esa ambigüedad se sostenga. ¿No? El sueño eterno. En realidad acá se conoció hace muchos años, cuando se estrenó como Al borde del abismo, pero en los últimos años, cuando se recuperó esa película y sobre todo la filmografía de Howard Hawks, así en general, se volvió a hablar del sueño eterno, porque en realidad se parece bastante más al título original de Big Sleep, ¿no? Así que nosotros decidimos proyectarla de esa manera, y bueno, vamos a acompañar a esas 2 películas de las que te hablaba con otras 2, La senda tenebrosa de Delmer Daves y Huracán de pasiones de John Huston. Las 2 son realmente muy buenas. Quería destacar estas 2 porque son además las primeras 2 en las que ellos actúan, y además están dirigidas por Howard Hawks, que junto con John Ford y Alfred Hitchcock deben ser como dentro del cine clásico y sobre todo de ese periodo como los grandes directores. ¿Qué podrías decir así como 3 características fundamentales de Howard Hawks? Lo que creo de Howard Hawks es que tiene una gran capacidad para escribir diálogos. Sus personajes son muy rápidos. Tarantino, para darte un ejemplo del presente, digamos, entiende que él es su director preferido, y además siente como que su filmografía, la filmografía de Howard Hawks, fue una gran influencia para su cine. Cuando uno ve diálogos como el famoso entre John Travolta y Samuel Jackson en Tiempos violentos sobre la hamburguesa, en realidad uno está viendo claramente un esquema de diálogo que es muy similar al que proponía Howard Hawks, que era, si bien era un director clásico, es decir, de aquellos directores que están interesados porque la trama avance, es decir, que cada escena aporte una nueva información para el desarrollo, a veces se cuelga, a veces como que se detiene y los personajes empiezan a dialogar sobre distintas cuestiones, muchas veces en un tono humorístico. Por ejemplo, en El Dorado, con John Wayne, los personajes están siendo perseguidos y en un momento determinado empiezan a tener un diálogo acerca de una mujer que conocieron hace 20 años, que no tiene nada que ver con la trama, que tiene una función humorística y que sin embargo funciona en la película. Howard Hawks es un director muy prolífico. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene es también eso, ¿no? Que se toma con mucho humor lo que cuenta, pero no es cínico.
Es decir, no es un director que por tomarse con humor está parodiando o está desmereciendo lo que pasa, pero entiende que por ahí muchas veces las personas, y eso hace que él traslade esa concepción a sus personajes, en situaciones límites a veces el único compañero que tienen es el humor. Así que es como también muy interesante. Yo creo que junto con esos dos, te decía en serio, son como los grandes, porque además han hecho muchas películas muy buenas. O sea, en esa época, pensemos que la mayoría de los directores del cine norteamericano filmaban 3 películas por año. Entonces, tipos como John Ford terminó su vida con 150 películas, cosa que claro, en esta época, con imposible. lo que cuesta producir, con la cantidad de películas que se hacen, es imposible de pensar, o sea, no entra en la Gastón, cabeza y hablando de de cantidades, ¿cuántas horas de cine ves vos por día o por semana? Por día. Bueno, es programador del Centro Cultural Leonardo Fabio, pero hace teatro, y después viene otra pregunta que es más A ver, personal. Digo, pero ¿cuánto tiempo vos estás consumiendo? Porque tenés que seleccionar, tenés que evaluar, tenés que coordinar, Sí. programar. Y además que te gusta, digo, ¿cuánto Sí. tiempo le dedicas a esto? Me gustaría dedicarme mucho más, pero veo un promedio de una película por día, más o Que ya es menos. mucho para el tiempo. Que ya es mucho y a que veces se vive. no puedo, porque, bueno, a veces la película que veo es una película que, bueno, programé para un ciclo o para un taller, entonces no es necesariamente una película nueva. A veces siento así que para hacer mejor mi trabajo debería haber una nueva por día, una que no haya visto, pero bueno, a veces se hace muy difícil. Porque Por más que sea parte de mi trabajo, no es tan fácil. Pero además ves películas que esto, ¿no? Recuperás películas viejas o antiguas y digo, es tan vasto lo que hay en cine. Sí, es muy extensa la historia del cine, es inabarcable. Uno a veces, mientras más ve, a veces más se desespera porque se da cuenta de que, para darte un ejemplo, que Howard Hawks hizo 80 películas y uno vio 10, 15, Claro. entonces se desespera porque dice, por ahí entre esas 65 que me falta, hay de haber una que es mejor que cualquiera. Pero bueno, te haces el tiempo. Sí, y lo que está bueno muchas veces es que, por ejemplo, te doy un ejemplo, en el caso de este ciclo, yo había visto algunas de estas pelis que te nombro ya antes, hace un tiempo, y por ahí La Senda Tenebrosa y no la había visto, como que me obligué a verla para ver si estaba buena y justificar el ciclo. Entonces como que también tu mismo trabajo hace que uno vaya transitando, investigando, indagando, viendo si la consigue por algún Y lado. otra cosa que te quería preguntar es algo en lo que te metiste vos solo, porque la otra vez que vino Gastón anunció el ciclo del mes del Centro Cultural Leonardo Fabio y también la parte, digamos, comercial. Y había muchas expectativas con Relatos Salvajes, la película argentina. Y me parece que me contó un pajarito que no te gustó mucho, como pensabas que te iba a gustar. Sí, yo tengo ganas de escribir una nota, pero cuando se vaya de cartelera, por una cuestión profesional, porque no quisiera por ahí que condicione o que parezca que es una... Digamos, no creo que entre en competencia, digamos, son dos espacios distintos, el de las salas comerciales y el que propone el teatrino y el centro cultural. Me parece que Damián Cifrón es un muy buen narrador, o sea, que sabe muy bien lo que hace, que es muy consciente de los recursos que maneja, tanto en términos técnicos como en términos de producción y en términos actorales. Por ahí, más allá de que sea consciente, uno puede ser consciente de algo que hace y eso no necesariamente está bien o está mal, o funciona o no funciona, uno puede ser consciente y aún así se manda un moco. Me parece que primero habría que hacer una diferencia. Yo creo que las películas es un conjunto de pequeñas películas, que no es una historia coral, ni una historia episódica, sino que son 6 historias que están atravesadas por un eje que es la violencia y que en la mayoría de los casos esa violencia está justificada, ya sea porque los personajes llegan al límite, ya sea porque las circunstancias los obligan o porque, bueno, el corto decide justificar en algún sentido la justicia por mano propia. Y en ese sentido, primero, bueno, me parece que ahí como que se mete en un terreno que inevitablemente pertenece a una discusión ideológica y que hay que tenerla porque con las películas también están diciendo algo sobre el mundo y uno no solo se para frente a ellas en términos sensoriales o estéticos, sino también ideológico. Me parece que en ese sentido es compleja, incluso es contradictoria en relación a sus dichos en determinadas entrevistas o en la mesa de esta señora, doña Legrand. Me parece que es contradictorio incluso, porque
la película muchas veces en determinados episodios, por ejemplo el que estamos viendo, el de que pasó recién, el de Leonardo Sbaraglia o el de Oscar Martínez, no sé si la vieron, pero no quiero contar cómo se desarrollan cada una de esas historias. Yo no la vi todavía, pero la quiero ver. Por eso no te voy a contar, pero la quiero ver. Ni a nadie quiero contar, pero plantea como una distinción de clase que es muy marcada y que no es para nada inocente. En general la película siempre se para desde el punto de vista de la gente de clase media alta, y no se, me parece que no se termina de hacer cargo, o en todo caso como que sostiene el status quo. Y más allá creo del concepto, digamos, de la cuestión ideológica, sí siento que se aleja de sus dos películas anteriores y de lo que él hizo en la televisión, en el que, como yo te decía hace un rato, respecto al cine clásico, su preocupación ya no está tanto dada por la historia y por el avance de la historia, sino por cierta cosa medio afectada o estilizada que tiene. Es como que me parece que hay como... Un amigo me dijo, y creo que fue mucho más preciso de lo que yo quizás pueda hacer ahora, como muy pirotécnico, ¿viste? Una cosa demasiado pomposa que a veces no suma, sino que son decorados y adornos que no... desde mi punto de vista no terminan de funcionar. Pero te enojó un poco, ¿puede ser? Como que esperabas otra cosa. Y me enojó, me parece más que todo... A mí no me enojan las películas que no me gustan, me enojan las películas que manipulan y que juegan con cosas muy jodidas. Hay al límite. o sea, sí, hay uno de los capítulos, me parece, como por ejemplo el de Oscar Martínez, que me parece terrible algunas decisiones que él tiene de guión, me parecen muy jodidas. Como que no puedo perdonar como espectador que no le haya guardado una cierta dignidad a uno de los personajes, por ejemplo, el jardinero, y que me parece que se lo merecía. No voy bueno, nos vamos a quedar con eso, porque yo la voy a ver. Vayan a verla, disfrútanla, es como la película acontecimiento del año. Sí, bueno, por eso, no toda la industria como que necesita 2 o 3 películas por eso me parece que tampoco significa necesariamente que la película sea buena o mala, me parece que todas las películas merecen ser vistas, discutidas y pensadas, nada más. Muchas gracias por tu respuesta, por tu explicación, por tu concepto. Acá está la programación de septiembre del Centro Cultural Leonardo Fabio. Acá hay de todo, está la parte de música, de cine, ¿no? Está completo. Música, cine, teatro, hay ciclos de literatura y también se hace mención acerca de las muestras que se están ahora mismo exhibiendo en la Casa de la Cultura. Perfecto. Gastón Bonayoli, como siempre, un placer. Muchas gracias por venir a Diario. Muchas gracias a ustedes. Una pausa y ya venimos con más.